Bienvenidos a un viaje al mundo de la inteligencia artificial. En este video te explicaremos, de una manera sencilla, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo está transformando nuestras vidas de maneras que ni siquiera podríamos haber imaginado. No te preocupes si la tecnología no es lo tuyo. Aquí te lo explicaremos de manera fácil y entretenida. Si valoras el conocimiento y la educación, acompáñanos, suscríbete a nuestro canal y únete a esta emocionante aventura de aprendizaje. Ok, excelente, continuemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para entenderlo mejor, piensa en una máquina que no solo sigue órdenes o realiza tareas predefinidas, sino que es capaz de aprender por sí misma, adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones basadas en la información que ha acumulado con el tiempo. La inteligencia artificial, o IA, es exactamente eso, un conjunto de tecnologías diseñadas para dotar a las computadoras y sistemas de la capacidad de imitar las funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. A diferencia de un software tradicional, que sigue un conjunto de instrucciones fijas, la IA tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, identificar tendencias o patrones y mejorar su desempeño con el tiempo sin intervención humana. Imagina, por ejemplo, un asistente virtual que no solo te responde preguntas simples, sino que aprende de tus preferencias y comportamientos a medida que interactúas con él. Con el tiempo, este asistente se vuelve más eficiente, anticipando tus necesidades, ofreciéndote recomendaciones personalizadas e incluso resolviendo problemas antes de que los percibas. La IA es como enseñar a las computadoras a pensar, razonar y actuar de manera similar a como lo haría un ser humano, pero con una velocidad y precisión que superan con creces nuestras capacidades. Esto significa que una IA puede analizar y procesar información a una escala masiva en cuestión de segundos, algo que un humano podría tardar años en lograr. Además, la IA no solo se basa en datos preexistentes, sino que también puede aprender de nuevas experiencias, ajustar su comportamiento y mejorar constantemente. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, una IA puede revisar miles de estudios clínicos y casos médicos en poco tiempo, identificando patrones que podrían pasar desapercibidos para un equipo de expertos humanos. En el sector financiero, la IA puede analizar datos del mercado en tiempo real, haciendo predicciones más precisas sobre tendencias futuras y ayudando a los inversores a tomar decisiones más informadas. En resumen, la inteligencia artificial es la culminación de un esfuerzo por crear máquinas que no solo ejecuten tareas, sino que también posean una forma de inteligencia que les permita aprender, razonar y tomar decisiones de manera autónoma, todo con una rapidez y eficacia que está transformando múltiples aspectos de nuestras vidas diarias. La IA nos rodea, aunque a veces no la percibimos. Desde los buscadores en Internet que nos facilitan encontrar información, hasta los asistentes de voz como Siri y Alexa que responden a nuestras consultas. ¿Se han dado cuenta de cómo las plataformas de streaming les recomiendan películas y series según sus preferencias? Eso es IA en funcionamiento. Los algoritmos de recomendación analizan patrones en su historial de visualización para ofrecer sugerencias personalizadas. Pero, ¿cómo opera realmente la inteligencia artificial? Aunque existen múltiples enfoques y métodos para desarrollar y aplicar la IA, en esta ocasión vamos a ofrecer una explicación general sobre su funcionamiento. Exploraremos los conceptos clave y los mecanismos básicos que permiten que la IA funcione y cumpla sus diversas funciones. Aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es fundamental para la inteligencia artificial y se considera su piedra angular. En esencia, se trata de un enfoque en el que las computadoras y sistemas son entrenados para identificar patrones y tomar decisiones basadas en datos, sin necesidad de programación explícita para cada tarea específica. En el aprendizaje de máquina, los sistemas utilizan algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos, detectando patrones y irregularidades que permiten a las máquinas hacer predicciones o tomar decisiones informadas. A medida que el sistema recibe más datos, su capacidad para realizar estas tareas mejora de manera autónoma. Este proceso es continuo, cuanto más datos se procesan, más preciso y eficiente se vuelve el modelo. Para entenderlo mejor, piensa en un modelo de aprendizaje de máquina como un estudiante que aprende de la práctica y la experiencia. Al principio, el modelo puede tener un rendimiento limitado o incluso erróneo, pero a medida que se le proporcionan más ejemplos y se le permite practicar, empieza a reconocer patrones y a ajustar su comportamiento. Este ajuste continuo permite que el sistema se vuelva más efectivo en tareas específicas, como la clasificación de imágenes, la predicción de tendencias financieras o el reconocimiento de voz. Un ejemplo práctico es el sistema de recomendaciones en plataformas de streaming.
cuando utilizas un servicio como Netflix o Spotify, el algoritmo de aprendizaje de máquina analiza tus hábitos de visualización o escucha, así como los de otros usuarios, para sugerir contenido que podría interesarte. A medida que interactúas más con la plataforma y proporcionas más datos sobre tus preferencias, el sistema refina sus recomendaciones y se adapta mejor a tus gustos personales. El aprendizaje de máquina abarca varias técnicas, como el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, el sistema se entrena con un conjunto de datos etiquetados, lo que significa que las respuestas correctas ya están predefinidas. En el aprendizaje no supervisado, el sistema trabaja con datos no etiquetados y busca patrones por sí mismo. Por otro lado, el aprendizaje por refuerzo implica que el sistema toma decisiones basadas en recompensas o castigos, aprendiendo a optimizar sus acciones para obtener el mejor resultado posible. En resumen, el aprendizaje de máquina es un enfoque crucial en la IA que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas con el tiempo. Este proceso de aprendizaje autónomo y continuo es lo que impulsa muchas de las aplicaciones avanzadas de la IA que utilizamos hoy en día, haciendo que nuestras interacciones con la tecnología sean más personalizadas y eficientes. Redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son una de las herramientas más avanzadas y fascinantes en el campo de la inteligencia artificial. Estas redes están diseñadas para emular, de manera simplificada, el funcionamiento del cerebro humano. La estructura básica de una red neuronal artificial se inspira en la forma en que las neuronas biológicas están organizadas y conectadas en el cerebro. Una red neuronal artificial está compuesta por capas de unidades de procesamiento denominadas neuronas artificiales o nodos. Estas capas se dividen en tres tipos principales. Capa de entrada. Esta es la primera capa, donde se introducen los datos. Cada neurona en esta capa recibe una característica del conjunto de datos y la pasa a la siguiente capa. Por ejemplo, en una red neuronal para el reconocimiento de imágenes, cada neurona en la capa de entrada podría representar un píxel de la imagen. Capas ocultas. Estas son las capas intermedias situadas entre la capa de entrada y la capa de salida. Las redes neuronales pueden tener una o varias capas ocultas. Cada neurona en estas capas realiza una función matemática sobre la información recibida, aplicando un peso y una función de activación para decidir si pasar la información a la siguiente capa. El propósito de las capas ocultas es aprender y extraer características y patrones complejos de los datos. Capa de salida. Esta es la capa final de la red, donde se produce la salida o la decisión final del modelo. En una red neuronal para clasificación de imágenes, por ejemplo, la capa de salida podría tener neuronas que representan diferentes categorías de imágenes, y el modelo decidiría a qué categoría pertenece la imagen de entrada. El proceso de entrenamiento de una red neuronal implica ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas para minimizar el error en la salida. Esto se logra mediante un algoritmo conocido como retropropagación, backpropagation, que calcula el error en la salida y lo propaga hacia atrás a través de la red para actualizar los pesos de manera que se reduzca el error en futuras predicciones. Las redes neuronales artificiales son especialmente eficaces para tareas que requieren el reconocimiento de patrones complejos. Esto incluye el procesamiento de imágenes, donde pueden identificar objetos, caras o características específicas en fotos y videos, el procesamiento del lenguaje natural, PLN, donde ayudan a entender y generar texto, reconocer el habla y traducir idiomas, y el reconocimiento de patrones, donde pueden identificar tendencias y relaciones en grandes conjuntos de datos, como detectar fraudes en transacciones financieras o personalizar recomendaciones en plataformas de streaming. Además, las redes neuronales se pueden clasificar en diferentes tipos según su arquitectura y el tipo de datos que procesan. Algunos ejemplos incluyen las redes neuronales convolucionales, CNN, que son particularmente buenas para el procesamiento de imágenes, las redes neuronales recurrentes, RNN, que son útiles para datos secuenciales como el texto o las series temporales, y las redes neuronales generativas adversarials, GAN, que se utilizan para generar nuevos datos similares a los datos de entrenamiento. En resumen, las redes neuronales artificiales son un componente crucial de la IA moderna, permitiendo a las máquinas aprender y realizar tareas complejas al emular el procesamiento de información del cerebro humano. Su capacidad para detectar patrones y realizar predicciones con alta precisión ha revolucionado múltiples campos, desde la visión por computadora hasta la interpretación del lenguaje, haciendo que las aplicaciones de la IA sean cada vez más sofisticadas y útiles. Algoritmos de optimización. Los algoritmos de optimización son una parte esencial del proceso de entrenamiento en los modelos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial.
Su propósito principal es ajustar los parámetros del modelo para que pueda realizar sus tareas con la mayor precisión posible. Estos algoritmos trabajan de manera continua y dinámica para mejorar el rendimiento del modelo a lo largo del tiempo, afinando gradualmente su capacidad para hacer predicciones o clasificaciones correctas. Durante el proceso de entrenamiento, un modelo de aprendizaje de máquina se enfrenta a una tarea específica, como la clasificación de imágenes o la predicción de precios de acciones. El modelo empieza con parámetros iniciales que son, en su mayoría, aleatorios o basados en estimaciones preliminares. A medida que el modelo procesa datos de entrenamiento, estos parámetros deben ajustarse para minimizar el error en las predicciones y mejorar la precisión del modelo. Los algoritmos de optimización juegan un papel crucial en este ajuste. Funcionan evaluando el rendimiento del modelo, calculando el error o función de pérdida y actualizando los parámetros del modelo de manera que este error se reduzca en iteraciones sucesivas. A continuación, se describen algunos de los algoritmos de optimización más comunes y cómo operan. Descenso del gradiente, gradient descent. Este es uno de los algoritmos de optimización más fundamentales y ampliamente utilizados. En el descenso del gradiente, el algoritmo calcula el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros del modelo. Este gradiente indica la dirección en la que la función de pérdida está aumentando más rápidamente. El algoritmo ajusta los parámetros del modelo en la dirección opuesta al gradiente, lo que permite reducir la función de pérdida. El tamaño del ajuste se controla mediante una tasa de aprendizaje, que determina la magnitud de los pasos que el algoritmo da en cada iteración. Descenso del gradiente estocástico, Stochastic Gradient Descent, SGD. A diferencia del descenso del gradiente tradicional, que utiliza el conjunto completo de datos para calcular el gradiente, el descenso del gradiente estocástico utiliza una sola muestra o un pequeño lote de datos en cada iteración. Esto hace que el algoritmo sea más rápido y menos costoso en términos de computación, aunque introduce una mayor variabilidad en los ajustes de los parámetros. A lo largo del tiempo, esta variabilidad puede ayudar al algoritmo a escapar de mínimos locales y encontrar mejores soluciones globales. Algoritmos de optimización basados en momento. Algoritmos como Momentum Instead of Accelerated Gradient, NAG, mejoran el rendimiento del descenso del gradiente al incorporar términos de momento en el ajuste de los parámetros. Estos algoritmos mantienen una memoria del gradiente pasado, lo que ayuda a suavizar las actualizaciones y a acelerar el proceso de convergencia. Optimización adaptativa. Algoritmos como AdaGrad, RMSprop y ADAM son ejemplos de técnicas que ajustan la tasa de aprendizaje de manera adaptativa en función de la frecuencia y la magnitud de los gradientes para cada parámetro. Estos métodos permiten un ajuste más preciso y eficiente, especialmente en problemas con características variadas o datos desbalanceados. Métodos de segundo orden. Algoritmos como Newton's Method y Quasi-Newton Methods utilizan información adicional sobre la curvatura de la función de pérdida, como la matriz hessiana, para realizar ajustes más eficientes en los parámetros. Estos métodos pueden ser más precisos, pero también suelen ser más costosos en términos de cálculo y memoria. Los algoritmos de optimización no solo ajustan los parámetros del modelo, sino que también juegan un papel crucial en la eficiencia y la efectividad del entrenamiento. La elección del algoritmo adecuado y el ajuste de sus hiperparámetros pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del modelo final. Además, los algoritmos de optimización pueden ayudar a evitar problemas comunes en el entrenamiento, como el sobreajuste, overfitting o el estancamiento en mínimos locales. En resumen, los algoritmos de optimización son fundamentales para el éxito del entrenamiento de modelos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Trabajan ajustando los parámetros del modelo de manera iterativa y dinámica para minimizar el error y mejorar la precisión. Su implementación adecuada y la elección del algoritmo correcto pueden marcar la diferencia entre un modelo eficaz y uno que no cumple con las expectativas. Aplicaciones del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se aplica en una amplia variedad de áreas y problemas, tales como clasificación de imágenes, identificación de objetos en imágenes, como en sistemas de reconocimiento facial o en vehículos autónomos que detectan peatones y otros vehículos. Análisis de sentimientos, determinación del sentimiento expresado en un texto, como en la evaluación de comentarios de clientes para identificar opiniones positivas, negativas o neutrales. Diagnóstico médico, predicción de enfermedades a partir de datos médicos, como en la detección de tumores en imágenes de resonancia magnética o en el análisis de resultados de pruebas de laboratorio. Filtrado de spam, clasificación de correos electrónicos como spam o no spam, basado en características del contenido y patrones de mensajes previos. Ventajas y desventajas.
El aprendizaje supervisado tiene varias ventajas, como la claridad en la evaluación del modelo debido a la disponibilidad de etiquetas conocidas y la posibilidad de entrenar modelos con un alto grado de precisión. Sin embargo, también presenta desventajas, como la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados, que pueden ser costosos y laboriosos de obtener. Además, el modelo puede no generalizar bien si los datos de entrenamiento no son representativos de los datos del mundo real. En resumen, el aprendizaje supervisado es una técnica poderosa que permite a los modelos de aprendizaje de máquina aprender a partir de ejemplos etiquetados para hacer predicciones o clasificaciones sobre datos nuevos. Su capacidad para generar modelos precisos y eficientes ha llevado a su uso generalizado en muchas aplicaciones prácticas, aunque también presenta desafíos en términos de obtención y manejo de datos etiquetados. Aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es una técnica fundamental en el campo del aprendizaje de máquina que se centra en analizar y extraer información de datos que no están etiquetados. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde los datos de entrada vienen con respuestas conocidas y el objetivo es predecir o clasificar esos datos, el aprendizaje no supervisado trabaja con datos en los que las respuestas o categorías no están predefinidas. El propósito principal es identificar patrones, estructuras y relaciones subyacentes en los datos sin ninguna guía externa. Proceso y técnicas del aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, el modelo examina los datos en busca de patrones y agrupaciones sin tener información previa sobre qué debe buscar. A continuación, se describen algunos de los enfoques y técnicas más comunes utilizadas en este tipo de aprendizaje. Clustering, agrupamiento. K-means. Este es uno de los algoritmos de agrupamiento más populares. El algoritmo busca dividir un conjunto de datos en un número fijo de grupos, o clusters, basándose en características similares entre los datos. El objetivo es minimizar la variabilidad dentro de cada grupo y maximizar la variabilidad entre grupos. K-means es eficaz cuando se conoce el número esperado de clusters y los datos tienen una forma bien definida. DBSCAN, Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. A diferencia de K-means, DBSCAN no requiere que el número de clusters sea especificado de antemano. En cambio, identifica clusters basados en la densidad de los datos y puede encontrar clusters de formas arbitrarias. DBSCAN también es capaz de manejar ruido y datos atípicos, lo que lo hace útil en situaciones donde los datos contienen mucho ruido. Hierarchical Clustering. Este enfoque crea una jerarquía de clusters, a menudo representada en un dendrograma. Puede ser aglomerativo, empezando con cada punto de datos como su propio clúster y combinando iterativamente los clusters más cercanos, o divisivo, empezando con un solo clúster y dividiéndolo en clusters más pequeños. Hierarchical Clustering es útil cuando se necesita una visión detallada de la relación entre diferentes clusters. Reducción de dimensionalidad. Análisis de componentes principales. PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que transforma los datos a un nuevo sistema de coordenadas basado en las direcciones de máxima varianza. El objetivo es reducir el número de características mientras se conserva la mayor cantidad posible de información. PCA es útil para simplificar los datos, visualizar datos complejos y reducir el costo computacional en modelos de aprendizaje. T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, TSN. Esta técnica se utiliza principalmente para la visualización de datos de alta dimensión en un espacio de menor dimensión, preservando las relaciones de proximidad entre los puntos de datos. TSN es especialmente útil para explorar datos complejos y obtener una comprensión intuitiva de su estructura. Modelos de mezcla y densidad. Modelos de mezcla de Gauss. GMM es un modelo probabilístico que asume que los datos son generados por una mezcla de varias distribuciones gaussianas. A través del algoritmo Expectation Maximization, GMM estima los parámetros de estas distribuciones para identificar clusters y patrones en los datos. GMM es flexible y puede manejar clusters de diferentes formas y tamaños. Estimación de densidad. Los métodos de estimación de densidad, como el Kernel Density Estimation, KDE, se utilizan para estimar la función de densidad de probabilidad subyacente de un conjunto de datos. Esto ayuda a identificar la distribución y los patrones de los datos sin hacer suposiciones estrictas sobre su forma. Análisis de asociación. Reglas de asociación. Técnicas como a priori y FP-Grout se utilizan para descubrir relaciones interesantes entre variables en grandes bases de datos. Estas reglas revelan patrones como la asociación entre productos comprados juntos, lo cual es útil en el análisis de mercado y en la recomendación de productos. Aplicaciones del aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas áreas.
Segmentación de clientes. En el marketing, el agrupamiento de clientes en segmentos basados en sus comportamientos y características permite crear estrategias de marketing más personalizadas y efectivas. Detección de anomalías. En seguridad y finanzas, los métodos de aprendizaje no supervisado pueden identificar comportamientos inusuales o anomalías que podrían indicar fraudes, fallos del sistema o actividades sospechosas. Recomendaciones de productos. Analizando patrones de compra y comportamiento de usuarios, los sistemas de recomendación pueden sugerir productos o contenidos relevantes, mejorando la experiencia del usuario y aumentando las ventas. Exploración de datos y descubrimiento de conocimientos. El aprendizaje no supervisado ayuda a descubrir estructuras ocultas en datos complejos, facilitando el análisis exploratorio y la generación de nuevas hipótesis. Robótica. Los robots utilizan el aprendizaje por refuerzo para aprender a realizar tareas complejas, como la manipulación de objetos, la navegación en entornos desconocidos y la coordinación de movimientos. Juegos y simulaciones. El aprendizaje por refuerzo ha sido utilizado para desarrollar agentes que pueden jugar a videojuegos y juegos de mesa con habilidades competitivas, como el famoso caso de AlphaGo, que venció a campeones humanos en el juego de Go. Sistemas de recomendación. El aprendizaje por refuerzo se emplea para personalizar las recomendaciones de productos, películas o contenido en función de las preferencias del usuario y las interacciones previas. Control de tráfico y logística. Los sistemas de control de tráfico utilizan el aprendizaje por refuerzo para optimizar la gestión del flujo de vehículos, mientras que en la logística se aplica para mejorar la eficiencia de las rutas de entrega y la gestión de inventarios. Ventajas y desafíos. El aprendizaje por refuerzo ofrece varias ventajas, como la capacidad de aprender en entornos complejos y dinámicos, y la habilidad para tomar decisiones secuenciales que maximicen las recompensas a largo plazo. Sin embargo, también presenta desafíos, como la necesidad de grandes cantidades de interacción con el entorno para aprender efectivamente y la dificultad de diseñar recompensas adecuadas que guíen el comportamiento de la gente. En resumen, el aprendizaje por refuerzo es una técnica poderosa que permite a los agentes aprender a tomar decisiones óptimas a través de la interacción con su entorno y la maximización de recompensas. Su aplicación en diversos campos demuestra su capacidad para abordar problemas complejos y dinámicos, aunque también presenta desafíos que requieren enfoques innovadores y soluciones efectivas. Procesamiento del lenguaje natural, PLN. El procesamiento del lenguaje natural es una rama crucial de la inteligencia artificial, IA, que se ocupa de permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de una manera significativa y útil. Este campo de estudio combina técnicas de lingüística y aprendizaje automático para permitir que los sistemas informáticos interactúen con los humanos de una manera más natural y eficiente, usando el lenguaje que usamos en nuestra vida cotidiana. Fundamentos del procesamiento del lenguaje natural. El PLN abarca una amplia gama de subáreas y técnicas que trabajan juntas para lograr una comprensión y generación del lenguaje natural. Análisis sintáctico. Parsing. El análisis sintáctico se enfoca en la estructura gramatical de las oraciones. Los algoritmos de parsing descomponen una oración en sus componentes gramaticales, como frases y palabras, y establecen relaciones entre ellos. Esto permite que las máquinas entiendan cómo se organizan las palabras y frases para formar significados. Etiquetado de partes del discurso. Esta técnica clasifica cada palabra en una oración según su función gramatical, como sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Es esencial para comprender el rol que desempeña cada palabra en el contexto de la oración. Análisis semántico. Reconocimiento de entidades nombradas. NR identifica y clasifica entidades en el texto, como nombres de personas, organizaciones, lugares y fechas. Esta técnica es crucial para la extracción de información y la comprensión del contexto. Desambiguación del sentido de la palabra. Dado que muchas palabras tienen múltiples significados, esta técnica se ocupa de determinar el significado correcto de una palabra en función del contexto en el que aparece. Esto mejora la precisión en la interpretación del texto. Análisis pragmático. Análisis del contexto y la intención. El análisis pragmático se centra en entender el propósito y la intención detrás del lenguaje. Esto incluye la interpretación de implicaciones, intenciones y contextos que no se expresan explícitamente pero que son importantes para una comprensión completa. Manejo de la ambigüedad y la ironía. En el lenguaje humano, la ambigüedad y la ironía son comunes. Los sistemas de PLN deben ser capaces de manejar estos aspectos complejos del lenguaje para interpretar correctamente los mensajes. Generación del lenguaje natural. Síntesis de texto. La generación del lenguaje natural se refiere a la capacidad de crear texto que sea coherente y comprensible.
Los modelos de generación de texto utilizan técnicas de aprendizaje automático para producir contenido que imite el estilo y la estructura del lenguaje humano. Resumido automático, esta técnica convierte grandes volúmenes de texto en resúmenes más cortos, preservando las ideas principales y los detalles clave. Es útil para la creación de resúmenes de noticias, informes y documentos largos. Traducción automática. Traducción de idiomas. La traducción automática utiliza modelos de PLN para traducir texto de un idioma a otro. Los enfoques modernos, como los modelos basados en redes neuronales, han mejorado significativamente la precisión y fluidez de las traducciones. Adaptación y localización. La traducción no solo implica convertir palabras, sino también adaptar el contenido cultural y contextualmente para que sea relevante para el público objetivo. Comprensión del discurso. Análisis de sentimientos. Esta técnica evalúa la actitud emocional de un texto, como si es positivo, negativo o neutral. Es útil en aplicaciones como la revisión de productos, el análisis de redes sociales y la monitorización de la satisfacción del cliente. Detección de temas y tendencias. Los algoritmos de PLN pueden identificar temas principales y tendencias en grandes conjuntos de datos de texto, proporcionando información valiosa sobre patrones emergentes y áreas de interés. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. El PLN tiene una amplia variedad de aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial. Asistentes virtuales. Los asistentes como Siri, Alexa y Google Assistant utilizan PLN para comprender y responder a las consultas de los usuarios, realizar tareas y ofrecer información útil basada en el lenguaje natural. Chatbots y servicio al cliente. Los chatbots impulsados por PLN pueden manejar interacciones con los clientes, responder preguntas frecuentes, y proporcionar asistencia en tiempo real sin la necesidad de intervención humana. Análisis de opiniones y recomendaciones. Los sistemas de análisis de sentimientos y recomendaciones utilizan PLN para evaluar opiniones de usuarios y ofrecer productos o servicios basados en preferencias y feedback. Búsqueda y recuperación de información. Los motores de búsqueda utilizan técnicas de PLN para interpretar consultas de los usuarios y proporcionar resultados relevantes y precisos basados en el contenido de la web. Medicina y salud. En el ámbito médico, el PLN se emplea para analizar notas de pacientes, extraer información clínica y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de salud. Desafíos y avances. El procesamiento del lenguaje natural enfrenta varios desafíos. Ambigüedad y contexto. El lenguaje humano es inherentemente ambiguo y contextualmente dependiente, lo que hace que la interpretación precisa sea un desafío. Los sistemas deben ser capaces de comprender el contexto para resolver ambigüedades y ofrecer respuestas adecuadas. Comprensión profunda. Aunque los modelos modernos han mejorado significativamente, todavía hay dificultades para lograr una comprensión profunda y completa del lenguaje, especialmente en el manejo de matices, sarcasmo y ironía. Recursos y datos. El entrenamiento de modelos de PLN de alta calidad requiere grandes volúmenes de datos etiquetados y recursos computacionales significativos. La disponibilidad y la calidad de los datos pueden limitar el desempeño de los modelos. En resumen, el procesamiento del lenguaje natural es un campo esencial en la inteligencia artificial que permite a las máquinas interactuar con los humanos de manera más natural y efectiva. A través de técnicas avanzadas y modelos sofisticados, el PLN está transformando la forma en que las computadoras comprenden y generan lenguaje, con aplicaciones que abarcan desde asistentes virtuales hasta análisis de sentimientos y traducción automática. Aunque enfrenta desafíos significativos, los avances continuos en esta área prometen mejorar aún más la capacidad de las máquinas para manejar el lenguaje humano con precisión y fluidez. Áreas especializadas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es un campo amplio y multifacético que abarca diversas subdisciplinas, cada una de las cuales se especializa en diferentes aspectos de la capacidad de las máquinas para realizar tareas complejas y tomar decisiones. Además del aprendizaje automático, que es una de las áreas más prominentes, la IA incluye varias otras áreas especializadas que tienen aplicaciones significativas y transformadoras en múltiples sectores. A continuación, se detallan algunas de estas áreas especializadas. Procesamiento de imágenes y videos. El procesamiento de imágenes y videos se enfoca en permitir que las máquinas interpreten y comprendan el contenido visual de imágenes y secuencias de video. Esta área incluye técnicas avanzadas para reconocimiento de objetos, identificar y clasificar objetos dentro de una imagen, como personas, vehículos y animales. Esta tecnología se utiliza en aplicaciones de vigilancia, sistemas de navegación autónoma y análisis de imágenes médicas.
Segmentación de imágenes, dividir una imagen en regiones o segmentos que corresponden a diferentes objetos o características. La segmentación es crucial para tareas como la detección de tumores en imágenes médicas y la segmentación semántica en vehículos autónomos. Reconocimiento facial, identificar o verificar la identidad de una persona a partir de sus rasgos faciales. Se emplea en sistemas de seguridad, autenticación biométrica y aplicaciones de redes sociales. Análisis de video en tiempo real, procesar y analizar secuencias de video en tiempo real para aplicaciones como la vigilancia, el análisis del tráfico y la detección de eventos inusuales. Robótica. La robótica combina la IA con la ingeniería para diseñar y desarrollar robots que pueden realizar tareas físicas en el mundo real. Las áreas clave de la robótica incluyen robots autónomos, robots que operan de manera independiente en entornos no estructurados, como drones, vehículos autónomos y robots de servicio en el hogar. Manipulación y control de robots, técnicas para controlar la manipulación de objetos y la interacción con el entorno. Esto incluye la programación de robots industriales para tareas de ensamblaje y la manipulación precisa en entornos médicos. Interacción hombre-robot, diseñar interfaces y sistemas que permitan una comunicación efectiva entre humanos y robots, incluyendo el uso de comandos de voz, gestos y otros métodos de interacción. Planificación y toma de decisiones. La planificación y toma de decisiones en IA se refiere a la capacidad de los sistemas para formular estrategias y tomar decisiones optimizadas en entornos complejos. Esto abarca planificación automática, crear secuencias de acciones para alcanzar objetivos específicos. Utilizado en la planificación de rutas para vehículos autónomos y la optimización de procesos industriales. Sistemas de recomendación, ofrecer recomendaciones personalizadas a los usuarios basadas en sus preferencias y comportamientos. Aplicado en plataformas de streaming, comercio electrónico y redes sociales. Resolución de problemas y estrategias, desarrollar algoritmos para resolver problemas complejos y tomar decisiones estratégicas en situaciones inciertas, como en juegos de estrategia y simulaciones empresariales. Otras áreas especializadas. Procesamiento del lenguaje natural, PLN ya detallado anteriormente, el PLN se enfoca en la comprensión y generación del lenguaje humano, mejorando la interacción entre las máquinas y los usuarios. Sistemas expertos, programas que simulan la toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico, como la diagnosis médica y la asesoría financiera. Inteligencia Artificial General, AGI. Un objetivo a largo plazo de la IA es desarrollar sistemas con una inteligencia general comparable a la humana, capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda hacer. IA en salud, aplicaciones específicas para la mejora del diagnóstico, tratamiento y gestión de la salud, como el análisis de imágenes médicas, la predicción de brotes de enfermedades y el desarrollo de tratamientos personalizados. IA en finanzas, utilización de la IA para la gestión de inversiones, detección de fraudes y análisis de riesgos financieros, mejorando la eficiencia y precisión en el sector financiero. Cada una de estas áreas especializadas contribuye al avance y la aplicación práctica de la inteligencia artificial, permitiendo el desarrollo de tecnologías innovadoras que están transformando múltiples aspectos de la vida cotidiana y la industria. La intersección de estas disciplinas y su integración en soluciones completas continúan impulsando el progreso en el campo de la IA. En conclusión, la inteligencia artificial se fundamenta en la habilidad de las máquinas para adquirir conocimiento a partir de datos y llevar a cabo tareas complejas. ¿En qué sectores se utiliza la inteligencia artificial? La IA encuentra aplicación en una amplia gama de áreas para aumentar la eficiencia y precisión en tareas complejas. En el ámbito de la medicina y la salud, contribuye al diagnóstico médico, al desarrollo de nuevos medicamentos y al monitoreo de brotes de enfermedades. En la automatización y manufactura, promueve la robótica industrial y la mejora en la cadena de suministro. En el sector financiero y bancario, se emplea para analizar datos económicos, identificar fraudes y brindar servicios de atención al cliente. En el campo de la educación, personaliza el proceso de aprendizaje y ofrece tutoría virtual. Además, en el entretenimiento, mejora los efectos visuales, sugiere contenido y facilita la creación artística. La IA también juega un papel en la conducción autónoma y la gestión del tráfico, optimiza la agricultura y la gestión de recursos en ciudades inteligentes, y acelera la investigación científica. También proporciona asistentes virtuales y chats para facilitar diversas interacciones. En este video, hemos explorado qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus conceptos clave. Sin lugar a dudas, se trata de una herramienta sumamente potente que tiene un gran impacto en nuestra vida diaria. Así,
nos enfrentamos al considerable reto de equilibrar los beneficios que ofrece la IA, con sus avances tecnológicos, y la preservación de nuestros valores humanos esenciales. Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal hoy y dame un me gusta para estar al tanto de videos nuevos.